Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy acerca de un tema en el cual se critica mucho el Islam, que es la edad en la que el profeta Mohammed, la paz sea con él, se casa con Aisha, que Allah esté complacido con ella. Sí, nosotros tenemos en el reporte de Bukhari y así como otros hadices de que el profeta, la paz sea con él, se casó con Aisha cuando ella tenía 6 años y que consumió el matrimonio cuando ella tenía 9. Entonces voy a dar algunos puntos los cuales me parecen importantes para hablar sobre este tema. ¿Sí? En primer lugar, que se debe de ver esto, si la gente te llega a preguntar, lo que les recomendaría es que lo veamos desde un punto de vista cultural y antropológico, ¿sí? Porque si lo vemos desde esta manera, vamos a poner en contexto la situación. Sí, debemos de tratar de entender de que estamos hablando de hace más de 1400 años. Por lo tanto, no podemos interpretar cómo se vive en este tiempo y cómo eran las costumbres de antes. Entonces, tenemos que ver esto desde un punto de vista antropológico y ver que en el tiempo de, en ese tiempo cuando sucede este matrimonio, sí, fue hace 1400 años y eso en la sociedad no se veía mal, sino al contrario, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pide a casarse con Aisha, ella ya le habían dado para comprometerse, ¿sí? Con otra persona. De hecho, ya habían prometido, Abu Bakr ya había prometido que ella se casara con otra persona que se llama Mutaim bin Adi, ¿sí? Entonces, en primer lugar, verlo desde este punto de vista. O sea, decirle a la gente, no lo veas como se ve hoy en día, sino verlo desde el punto de vista cultural y antropológico. En segundo, de que en las narraciones que se tienen cuando ella se casa con el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta, eh, la historia se narra de que Jaula bin Hakim, ella, después de que muere Jadilla, ella es quien le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam por qué no se casa y le dice al profeta con quién y ella es quien le dice el nombre de Aisha. Y el profeta, la paz sea con él, va, que la manda y habla con la mamá de Aisha. Ella habla con la mamá de Aisha y le dice esto. Y la mamá de Aisha dice, déjame hablar con Abu Bakr. Entonces, la mamá de Aisha habla con Abu Bakr y Abu Bakr dice, bueno, es que ella ya estaba comprometida con Motem bin Adi. Pero vamos a ver qué pasa. Y le dice, pero acá acaso no somos hermanos, o sea, no soy hermano del profeta. Y en este caso, pues, o sea, eran tan cercanos que Abu Bakr se sentía como un hermano del profeta, la pasa con él. Y el profeta le dicen al profeta esto que dice Abu Bakr y dice, sí, somos hermanos en el Islam. Abu Bakr va, antes de decirle que sí al profeta, y va con la familia de Mutim bin Adi y sabe que ellos temían que si él se casaba con Aisha, ella lo haría ingresar al Islam. Entonces Abu Bakr se da cuenta de que ellos no querían, o sea, como que ellos no querían decirle a Abu Bakr que ya no querían que se casara con Aisha porque temían que él se hiciera musulmán, quien lo tenían comprometido con Aisha. Entonces, este es el segundo punto por qué les digo esta parte de la historia. Porque si alguien quiere defender a una niña, que en este caso era Aisha, o sea, porque la gente dice, no, imagínense, pobre niña, cómo se ha de haber casado con alguien tan grande. Díganme ustedes, ¿quién buscaría el beneficio más grande para un niño más que sus padres?
¿sí? Eh, Ustedes díganme, y si tú tienes hijos, ¿sí? Dime, ¿quién creen que tendría o que buscaría el beneficio mejor para sus hijos sino sus padres? ¿Quién quisiera alejar a su hijo de algo malo, de algo que lo perjudicara, sino sus padres? ¿Quién quisiera llevarlo a algo bueno, sino los padres? Entonces, aquí en la historia vemos igual en Buhari que la misma mamá de Aisha lleva a Aisha después ya para que esté con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella va y lo presenta al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en segundo lugar, los padres, los dos dan el visto bueno para que ella esté con el profeta. ¿Y quién querría un beneficio mayor para sus hijos si no son los padres? Por lo tanto, hermanos, hermanas, aprovecho por favor, eh, inviten a los demás para que puedan ver este live, inviten a sus contactos y más gente se pueda beneficiar. Entonces, en primer lugar, esto se ve desde un punto de vista cultural, antropológico. En segundo, los padres son quienes mayor beneficio buscan para sus hijos y ellos están los dos de acuerdo, los padres de Aisha, en entregarla. En tercero, y eso también lo vimos ahorita en la historia, ella ya estaba comprometida con alguien más. Y eso da muestra de que eh, para la gente de ese tiempo era algo normal que la gente se casara a esa edad, ¿sí? Que los niños se casaran a esa edad. Y de hecho, eh, no hay, o sea, y este es otro punto, de que desde ese tiempo hasta este siglo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fue criticado por este asunto. Nadie lo criticó por este asunto en los siglos anteriores, sino las críticas que vienen al Islam de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Aisha a esta edad viene sino hasta este siglo. ¿Eso qué quiere decir? Que ni los propios que atacaron al Islam, ni los propios eruditos o sabios de otras religiones que atacaron al Islam, en ninguno atacó al profeta sallallahu alaihi wasallam desde en los siglos pasados. ¿Por qué? Porque inclusive hasta este siglo, en muchas naciones de Occidente y como se puede constatar en Estados Unidos hasta en Inglaterra, sí, la edad para casarse era muy temprana y esto ha sido con el tiempo ha ido cambiando. Entonces, en los siglos pasados, el profeta sallallahu alaihi wasallam no fue criticado nunca por este aspecto, ni tampoco podemos encontrar refutaciones de los eruditos anteriores, como sí podemos encontrar refutaciones de los eruditos en cuanto a defender al profeta sallallahu alaihi wasallam en otras cosas o en defender la creencia islámica en otras cuestiones que atacaban al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero nunca fue atacado por este punto. Entonces vemos de que esto se debe de ver desde un punto de vista antropológico, de que quienes entregan a Aisha y están de acuerdo en su matrimonio son los padres, de que ella estaba comprometida, por lo cual eso no se veía mal en ese tiempo que alguien se casara así. De hecho, hay narraciones de sahabas que ellos eran, de que sus mamás los tuvieron súper jóvenes, ¿sí? Y hay una narración también en el tiempo de Shafi que hablaban de una muchacha que era ya abuela a los 21 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedaba embarazada a los 9, pues su hija de la misma manera y así podría llegar a ser en ese tiempo ya se consideraba una mujer cuando tenía su primer periodo. Otra cuestión que vemos es de que Aisha, radiallahu anha, ella eh, narró o es la fuente de conocimiento, la segunda fuente de conocimiento más importante para nosotros los musulmanes. Ella narró acerca de 2210 dichos que se les llaman hadices sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué quiere decir esto? De que hay 2210 narraciones de Aisha que ella narra todo acerca del profeta. Ella fue una maestra, ella fue una líder y esto nos lleva a que uno estudie la vida de Aisha, radiallahu anha, que Allah esté complacido con ella. En estos 210 hadices, en estos
Si ella hubiera sido, eso al punto que nos lleva es de que nosotros tenemos que analizar, si uno analiza psicológicamente cómo fue la vida de Aisha, va a encontrar que fue la vida de alguien feliz. Ella en todos estos dichos narra el amor, los celos que sintió por el profeta, cómo jugó con el profeta, los momentos bellos que tuvo con el profeta, los grandes carácter, el grande carácter que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam, y uno de los países que se conoce más acerca de los modales del profeta es de cuando le preguntaron a Aisha radhiyallahu anha cómo eran los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ella dijo sus modales eran el Corán, o sea, era alguien que practicaba el Corán. Entonces ella fue alguien que elogió al profeta sallallahu alaihi wasallam en vida y después de su muerte. Por lo tanto, le preguntaron a Aisha radhiyallahu anha cómo era de que era que el profeta sallallahu alaihi wasallam en casa, y ella decía, el profeta se dedicaba a los quehaceres del hogar y él mismo se cosía su ropa, y cuando llegaba a la oración se olvidaba de todo y es que iba a rezar. Entonces, se ve de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se enfocaba en los quehaceres de la casa, en ayudar en la casa. Ella narra de cuando compite, que tuvo carreras con el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta narra que ella fue, después de, o sea, de los hombres el más querido para él fue Abu Bakr, y de las mujeres fue Aisha radhiyallahu anha. Y entonces hay un gran sinfín de conocimiento que ella narró. Entonces, el estudiar la vida de Aisha radhiyallahu anha, esto nos lleva a ver de que ella no tuvo una vida de sufrimiento, sino al contrario, no se ve que haya tenido una vida de abuso, sino se ve que tuvo una vida feliz y fue una gran líder y una erudita dentro de los musulmanes. Otra cosa es ver dentro de la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se haya casado con alguien con tan temprana edad. Eso nos muestra, y en los hadices dicen que se casó con ella a los 6, sí que estuvo con ella en intimidad a los 9, y que cuando muere el profeta sallallahu alaihi wasallam, ella tenía 18 años. Y está de que la muerte de Aisha radhiyallahu anha, ella muere a los 63 y 65 años, lo que nos lleva a ver de que estuvo aproximadamente 45 años después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, ella viva. ¿Qué quiere decir esto? De que ella, por todo el tiempo que vivió con el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, si estuvo con él alrededor, con el profeta sallallahu alaihi wasallam, alrededor de unos 12 años, y fue súper cercana a él, fue de sus mejores alumnos, porque ella es quien transmite el conocimiento. Ella enseña a los musulmanes 45, 46 años aproximadamente, sí, de 45 a 47 años. Y eso es una gran sabiduría dentro del Islam, porque ella narra más de 2200. El hecho de que haya ella permanecido tanto tiempo después de la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, pues fue una forma de preservar el conocimiento del Islam. Fue una forma de preservar de que alguien que vivió en la intimidad con el profeta pudiera supervisar y pudiera ser la líder de los musulmanes en su tiempo. Y es por eso de que hay un dicho muy famoso de una persona que iba y le preguntaba a Aisha Anha constantemente preguntas, y ella le dice, ¿por qué aumentas las evidencias de Allah contra ti? O sea, cada vez que tú me preguntas, Allah te va a preguntar de esto que me estás diciendo, y si lo obraste o no con ella, si obraste con esto que estás preguntando o no. O sea, por lo tanto, debes de tener cuidado de todo esto que estás aprendiendo, ¿sí? Y inclusive llegaron a veces con los califas, y ellos los dirigieron con Aisha radhiyallahu anha en algunas ocasiones. Entonces, debido al conocimiento que ella tenía, entonces si ella quedó 45 años después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam enseñando a los musulmanes, pues esto muestra
¿De qué? De que si el profeta sallallahu alaihi wasallam solamente hubiera tenido parejas que hubiesen tenido la edad de él y después él muere y ellas mueren antes del profeta o mueren un año o dos después, pues es todo ese conocimiento que ellos tenían no se hubiera quedado como se quedó el conocimiento de Aisha radiallahu anha. Entonces, si vemos todos estos puntos, pues vemos de que hubo una gran sabiduría en que pasar este matrimonio y yo invito a todos aquellos que dudan acerca o que hayan escuchado estas críticas al profeta, la paz y la misericordia la sean con él, sobre este tema, que averigüen sobre la vida de Aisha. ¿Sí? Ella es quien narra que se casó con el profeta Salazar a esta edad, o sea, ella es quien lo narró, o sea, las narraciones que tenemos de la boda y de la edad son de ella. Ella es quien le dice a la gente, y ella es quien lo informa, y ella es quien habla acerca del gran carácter, del gran amor que tenía el profeta, que tenía ella por el profeta y de lo magnífico que fue su vida y fue la maestra, es la maestra del Islam se podría decir. Por lo tanto, si alguien te habla de este tema, estudia la vida de Aisha y te vas a llevar una gran sorpresa y verás por qué para los musulmanes, pues a nosotros no nos causa ningún pesar el decir esto, sino sabemos de que Alá es sabio por todas las cosas y es por algo hizo esto. Y hoy en el tiempo, así como las cosas van cambiando, hoy en el tiempo, pues le preguntaban, por ejemplo, al Sheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, uno de mis maestros, y es uno de los grandes eruditos en Medina, le dijeron, ¿usted casaría a su hija con alguien de esa edad? Sí, con alguien hoy en día. Y él dijo, si fuera el profeta, sí, pero si no es como profeta, no. O sea, es decir, no hay nadie como profeta, por lo tanto no lo haría. Si fuera el profeta, sin duda, él lo haría. Entonces, le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que nos enseñe la verdad como verdad, que nos enseñe la falsedad como falsedad. Y los invito a dejar en sus comentarios las preguntas que tengan, qué temas les gustaría que habláramos después y que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Mohammed, con su familia y seguidores hasta el día final. Me dio gusto saludarlos por aquí y me despido. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estaré atento a sus comentarios. Vamos a ver cómo finalizar porque aquí está. Es mi primer video. Salamu alaikum.